hacer un breve repasito, pero ya no como en el colegio, ¿sí? Un poquitito ya más profundo. Bueno, ¿quién yo soy? Yo soy Gustavo Ibarra, soy magíster en Ciencias de la Comunicación. Yo vivo, amo y hago comunicación, no hago otra cosa. Hago también investigaciones en comunicación. Soy el coordinador de comunicación institucional de la Facultad de Filosofía, ¿sí? Si quieren ver más datos sobre mi currículum, de repente pueden ingresar al perfil que está en la plataforma. Ahí está mi número telefónico también. Por favor, no nos escribamos por WhatsApp, todo es vía plataforma, a menos que ustedes quieran que algún compañero de ustedes quiera ingresar, pueden pasarle mi número para nuestro grupo. ¿Sí? Muy bien. Ahí está mi email también. Esta presentación ya está en la plataforma. Ojo, nosotros no vamos a tener todas las clases una videoconferencia, es nada más que por hoy para conocernos, y vamos a tener otra a fin de mes, posiblemente cuando terminemos la unidad. Entonces, yo voy a tener siempre con ustedes una clase sincrónica, así como la que estamos teniendo, para cerrar la unidad. Y en esa clase ustedes me tienen que tirar todas sus dudas que hayan tenido de todas las presentaciones que hayamos hecho, ¿sí? Entonces, hacemos una presentación por videoconferencia al cierre de cada unidad. Por hoy la hacemos para conocernos y para presentarnos. Muy bien. Inducción al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que yo estoy haciendo es enseñanza, lo que ustedes están haciendo es aprendizaje. Están entrando todavía los chicos. Están entrando. Bueno, ahí están entrando. Muy bien, ya son 27, ¿eh? 27 son. Bueno, ok. Muy bien. Bien, ahí está. ¿Por qué yo quiero hacer una inducción primero con ustedes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? Inducción es traerles, hacer que ustedes penetren en este mundo de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Inducirles a ustedes a la asignatura. Yo necesito primero hacer un contrato con ustedes, ¿sí? Aunque no lo vamos a firmar, sí tenemos que tener un contrato de enseñanza-aprendizaje. Y yo les quiero inducir a ese contrato ahora. Muy bien. Primero que nada, lo que siempre les digo a los alumnos el primer día de clase, yo no entro mucho a discutir todavía qué es la asignatura. Hoy vamos a dar ya parte de la unidad 1, ¿sí? Pero para mí lo importante es siempre que nos entendamos y nos sintonicemos, ¿sí? Yo necesito que ustedes se impliquen en esta asignatura, que ustedes sientan realmente que les va a ser de utilidad. ¿Y va a ser o no de utilidad para mí? Claro que sí, por eso que está en la malla curricular, sí, pero no me llama la atención. Muy bien, yo necesito que vos solamente ahora seas desde tu voluntad, tu tiempo y tu disciplina para poder entender lo que es la metodología de la investigación. Eso es implicarse uno con la asignatura, ¿sí? Lo otro que necesito es que ustedes movilicen habilidades superiores del pensamiento, es decir, por ejemplo, cuando yo les solicite, ahí están entrando, muy bien. Cuando yo les solicite, por ejemplo, que desarrollen algún concepto o alguna definición, no me caigan en una definición simplista o me respondan a una pregunta con otra pregunta, por ejemplo. Depende, ¿sí? A veces la pregunta, ustedes tienen que saber que las preguntas son como disparadores mentales. No hay nada mejor para el ser humano que una buena pregunta bien colocada, ¿sí? Pero necesito que ustedes piensen de forma criteriosa y razonada las definiciones y los conceptos producto de la lectura de los materiales. Esta guía está basada en Sampieri principalmente, que va a ser nuestro libro de cabecera, ¿sí? Metodología de la investigación, un libro así de grueso, pero tranquilo, nosotros vamos a digerir eso, vamos a hacer entendible a ese libro en el transcurso de esta asignatura. Básicamente entonces es leerle a Sampieri y los otros materiales que ya están disponibles también para ustedes en la unidad 1, ¿sí? De nuestra plataforma. Entonces, eviten siempre las respuestas simplonas, ¿sí? Yo necesito que ustedes hagan ese esfuerzo mental en conectar rápidamente los conceptos, las definiciones, las categorías, las clasificaciones, ¿sí? Muevan eso rápidamente. Eso se logra con entrenamiento. ¿Okay? Otra cosa, esta es una asignatura teórica, metodología de la investigación. Sin embargo, como hoy ya vamos a hacer también, yo les voy a mostrar a ustedes momentos prácticos
yo les llamo, ¿sí? Yo voy a abrir, por ejemplo, el Google y les voy a mostrar algunos truquitos ya que ustedes pueden utilizar para ya empezar a manejar técnicas de investigación. Por de pronto, nada más que por internet. Luego vamos a ir avanzando, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes aprendan haciendo. ¿Cuál es la mejor forma para aprender? Haciendo las cosas, no solamente pensando o imaginándolas. Muy bien. Necesito que se empoderen ustedes. ¿Por qué que se empoderen? Que se sientan responsables de la educación. Y esto puede ser que suene muy a colegio, pero en realidad depende mucho de ustedes. Si ustedes no son disciplinados en el horario por ejemplo, de entrega de una asignatura, o de repente de enviar alguna tarea, o incluso háganse tan responsables que siéntanse tentados a hacer preguntas, ¿sí? Ay de aquel estudiante que en su formación no realice preguntas. Ay de aquel estudiante, ¿sí? Ay de aquel estudiante. Entonces, empodérense, siéntanle a esta asignatura y realicen preguntas, ¿sí? Realicen todas las que quieran, pero realicen preguntas. Estar en interacción con otros. ¿Y a qué se refiere con estar en interacción con otros? Nosotros no somos islas de conocimiento, nosotros estamos en contacto continuo con otros seres sociales, con otros estudiantes, con otros profesores, con nuestra familia, ¿sí? Entonces, el aprendizaje se construye no solamente desde ti, para ti, sino hacia los demás y con los demás. Ese es un paradigma. Vamos a ver luego qué es un paradigma, ¿sí? Esta es la forma en que yo quiero que ustedes actúen. ¿En dónde se va a ver eso? En los foros, en los foros. ¿Para qué yo hago las tareas por los foros? Pues para que ustedes ahí desenvuelvan sus respuestas. ¿Y de qué me sirve a mí, al profesor, ver las respuestas de ustedes en un foro? Pues primero para ver el nivel de atención y de comprensión que ustedes tienen. Pero a mí también eso me sirve para que otros compañeros de ustedes también vean lo que ustedes opinaron, lo que ustedes escribieron. Y eso crea una riqueza en conjunto. Ese es el valor del foro, ¿sí? ¿Me están escuchando a mí? ¿Está bien? Pulgar si me escuchan bien. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Sí, te escucho muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Acá nomás me entró un zumbidito acá medio rareski. Ok. Muy bien, vamos a seguir. Gracias, chicos y chicas. Bien, entonces, lo otro, el sentirse desafiado. Si yo no logro desafiarles a ustedes en cuanto a la adquisición del conocimiento, yo voy a ser un profesor, un docente, un guía que fracasó a lo largo de estos meses. Y yo tengo que desafiarle a ustedes a llevar el conocimiento que ustedes tengan en la materia y que ustedes lo trasladen a la realidad social de ustedes, ¿sí? A su familia, en su trabajo, para aquellos que ya tienen nuevas formas de adquirir conocimiento. Yo tengo que desafiarle a ustedes. ¿Y cómo yo les voy a desafiar? Con preguntas y con disciplina para adquirir conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de disciplina, no tiene que entenderse, y vamos a ver un poquitito más adelante, desde el modelo, ahí está entrando otro, muy bien, desde el modelo, aquí tengo justamente conductista, ¿sí? La disciplina, ese profesor que entra y todo argelado, bueno, vamos a hacer esto, el que no trae de la tarea ya se va. No, eso está lejos. Siglo XXI, siglo XX, eso era antes, siglo XXI ahora fracasó ese modelo, ¿sí? Acá es desafío y mucha conexión entre todos para poder generar conocimiento. Entonces, siéntanse ustedes desafiados para conocer. Y otra cosa es el sentirse provocado para aprender, ¿sí? Si yo no logro como docente lograr que ustedes se sientan desafiados y que se sientan provocados para aprender, el fracaso va a ser el fracaso docente, pero también va a ser de la contraparte, del estudiante, ¿sí? También va a ser un fracaso del estudiante, pero olvidémonos de la palabra fracaso por hoy, ¿sí? Tranquilo. Eso va a ser parte de otras, será parte de otras, a lo mejor otras tendencias actuales de educación. El fracaso en realidad no existe. Lo que existe es lo óptimo y lo que no es óptimo. Tampoco existe lo bueno y lo malo en educación. Existe lo óptimo y lo no óptimo, lo suficiente y lo insuficiente, ¿sí? Entonces yo tengo que lograr que esta clase, que esta asignatura sea para ustedes suficiente para lograr el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura?
están en la guía que ustedes ya tuvieron que haber leído, ¿sí? Básicamente se trata de que ustedes entiendan el conocimiento humano, ¿sí? Entiendan lo que es una teoría, una ley, una hipótesis, una técnica, un procedimiento, qué es la investigación social, qué es la investigación científica, cuáles son los enfoques de investigación, ¿sí? Básicamente hasta ahí es, a grandes rasgos. Y de ahí eso debe traducirse a la larga en que eso se impregne en la vida de ustedes. El método científico debe impregnarse en la vida de ustedes y pueden combinarlo hasta incluso con el arte. Se combina con el arte y con las humanidades, con las letras. Al ejecutar una guitarra hay ciencia, al hacer locución hay ciencia, ¿sí? Al pintar un cuadro hay ciencia también. Muy bien. Buenas tardes para los que están ahí, no hace falta que abran su micrófono, ahí nomás un saludito para los que van a entrar. Ok, excelente equipo, muy bien. Sigamos. Entonces, este es nuestro contrato de equipo, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar adelante la clase? Es un contrato. El día de mañana ustedes me pueden decir, profe, pero yo no siento ganas para, o sea, que quiero dejar la asignatura, quiero dejar la carrera. Es la primera gran tentación por la cual pueden llegar a pasar ustedes. A los 6 meses, a los 1 año, incluso a la mitad de la carrera es un bichito chiquitito que te pica, pero tenés que saber aguantar y resistir. Bajar la pelota, mirar el número 10 en dónde está y darle un pase, ¿sí? Tranquilícense, porque muchos desafíos van a tener ustedes que le harán pensar en dejar la carrera. Y el verdadero desafío es bajar la cabeza, tranquilizarte y aguantar un poquitito estos 4 años por motivos externos, yo digo, ¿sí? No que se refieren a una mala educación. Si en realidad ustedes quieren dejar la carrera porque los profesores somos mediocres o de Argeleteima, ese es otro tema. No. Pero ahí ustedes tienen que corregirnos también a nosotros, tienen que hablarnos, profesor. Me gusta a mí cómo enfocar tu materia. ¿Sabes que de Argeleteima, profesor, y te digo con cariño? Bueno, nunca me dijeron, pero puede llegar a pasar. Yo me refiero a cuestiones externas, familiares, de dinero, de trabajo. Tranquilícense, ¿sí? Y bajen la pelota al piso, piensen bien y vuelvan a recuperar, porque les va a llegar a pasar eso. Muy bien. Cuando hablamos de enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje, todavía no estamos entrando en la asignatura, yo estoy todavía aquí viendo nuestro contrato todavía, ¿sí? Enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué es un proceso? Porque va y viene, ¿sí? El conocimiento va y viene en la enseñanza y ustedes para el aprendizaje, ¿sí? Muy bien, hay cuatro paradigmas. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un modelo mental que vos tenés sobre cierta realidad. Por ejemplo, el paradigma que tiene Caterina, por ejemplo, que le estoy viendo en pantalla, o el paradigma que tiene Marcos sobre lo que debe ser la educación, ¿sí? Y les puedo asegurar que es muy diferente para cada uno de nosotros, el deber ser, ¿sí? Eso es un paradigma, es un modelo mental que vos tenés sobre cierta cosa de esta realidad que llamamos mundo, ¿ok? Es una estructura mental tuya. ¿Qué influyó para esa formación mental tuya? Tu ideología, tu situación económica, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, tu forma de ver las cosas, tu crianza, ¿sí? Va formando tu paradigma, ¿sí? Tus paradigmas, no hay un solo paradigma, tus paradigmas. Bueno, estos son los 4 paradigmas que nosotros tenemos al momento de enseñar y de aprender. El primero es el conductista, Koale Yargelveahina, porque ya es un modelo superado. Recuerden, cuando digo paradigma, digo un modelo de algo, ¿sí? Un modelo mental. El conductista. ¿Y qué es el conductista? ¿Qué es el constructivista, el cognitivismo y el tecnológico? Son 4, ¿sí? Vamos a ver ahora. Muy bien. Aquí voy a abrir un poco el micrófono. Natalia, ¿estás ahí, Natalia? Natalia, sí, pero Chamorro. Acá estoy. Ok, Natalia. Bueno, perdón, hay 2 Natalia. Hay 2 Natalia. Bueno, vamos primero con Natalia Chamorro. Nati, a ver, yo voy a marcar aquí y quiero escuchar un poco ya también una lectura tuya, así para ir afinando. Entonces quiero que leas desde aquí, desde conductista hasta TIC. Una lectura, por favor, ¿sí? Adelante. Ya. Conductista.
¿Sí? Busca un ser humano con conductas medibles, prácticos. Importa mostrar contenido y evaluar. Constructivista. Que el ser humano aprenda con su propia construcción mental y así logre crear nuevos conocimientos. Cognitivismo. Que el ser humano tenga un aprendizaje más significativo y desarrolle habilidades estratégicas. Tecnológico. Conectivista. Capacitar al estudiante para que pase de ser consumidor a productor del conocimiento, como colaboración y cooperación con otros individuos mediante el uso de las... Perfecto, gracias Natalia. Entonces, se trata de que en ciertos momentos de la enseñanza y el aprendizaje, el docente es conductista. Yo busco medir conductas de ustedes, ¿sí? Busco, por ejemplo, llevar adelante exámenes con ustedes. Para el modelo conductista lo importante es que yo tenga un contenido y evalúe. Tenga contenido y evalúe. Pero ojo, ahí yo no me realizo la pregunta, ¿es importante lo que yo estoy enseñando? ¿Necesita Natalia lo que yo le estoy enseñando? No me importan esas preguntas. Yo solamente traigo el contenido, desarrollo, evalúo, desarrollo, evalúo. Hasta luego. Antes que seguramente este modelo conductista, muchos de nosotros, yo por lo menos en mi época era más duro, ustedes ya no tanto, pero de seguro que lo habrán vivido, es el típico docente que entra a clase, no le importa nada, desarrolla su asignatura, muestra todo el contenido, explica súper bien, pero nos hacen las preguntas de si aprendieron, era una pregunta, qué les pareció, qué a ustedes les parece, a ustedes les parece importante. No, viene, desarrolla y se va. En lo presencial, seguramente nosotros tenemos en la mente algún docente así, ¿sí? Ese es el modelo conductista. Esa es la desventaja del modelo conductista. Y la ventaja es que requiere disciplina para aprender el conocimiento. Sin disciplina en la aprehensión, con H, aprehensión, diferente de aprender. En la aprehensión del conocimiento no vamos a lograr que el conocimiento que aprendamos sea un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, este modelo, este paradigma conductista ya fue superado, pero tiene algunas ventajas como que requiere que se atienda a la materia y se tenga una disciplina también en el aprendizaje, ¿sí? El otro es el constructivista, y para el constructivista todo es mental. El universo es mental, todo está ahí. Pero tampoco él logra abrir el sistema del aprendizaje y solicita que nos conectemos entre todos para aprender todos juntos. ¿Por qué? Porque el tecnológico que está aquí más abajo es conectivista. Este constructivista no. Pero lo que él dice es que el conocimiento, que el aprendizaje se puede construir. Ojo, el conductista no, el conocimiento ya está hecho, ya está, viene como va y se va, ¿sí? En el constructivista el aprendizaje se puede construir, y si se puede construir depende de los materiales que ingrese el docente y también depende de cómo el discente, que son ustedes, acepten los materiales también. Y ahí hay un contrato, ¿sí? Pero todavía no logra llegar a ese estado de la conexión entre todos para aprender grupalmente, ¿sí? Entonces, este modelo, en teoría, le supera a este modelo, ¿ya? ¿Sí? Este modelo ya fue superado, se quedó hace 2 siglos atrás, ¿ya? ¿Sí? Incluso hasta ahora hay todavía algunos vestigios de este tipo de enseñanza. El constructivista lo que dice es que el aprendizaje se puede construir, ¿sí? Muy bien. Pasamos al cognitivismo. El ser humano tiene un aprendizaje más significativo y desarrolla habilidades estratégicas. Para el cognitivismo, lo que el cognitivismo nos dice es que en realidad para aprender tenemos que pensar de forma estratégica también, ¿sí? Y si se trata de pensar de forma estratégica, de lo que se trata es de ver qué mecanismos o estrategias de aprendizaje yo puedo usar para que a mi aula, para que a mi discente, ustedes, les llegue mejor la información. Eso es lo importante, ¿sí?
Él no toca aquí si es que tu contenido es lo óptimo o es lo suficiente. No, lo que le interesa es tu estrategia, cómo vos estás llegando a tus alumnos y que uses la estrategia más válida para un momento válido, dependiendo del escenario. Por ejemplo, ahora tenemos que usar sí o sí una plataforma virtual. ¿Ok? Muy bien. Y luego viene el paradigma tecnológico conectivista. Ustedes no son simplemente consumidores de conocimiento, que yo les voy dando el conocimiento y ustedes van recibiendo. No. También aquí, desde este paradigma, ustedes pueden también convertirse en productores de conocimiento. Ojo con eso. Ojo, pueden ser también productores del conocimiento, de la asignatura, metodología, de la investigación. Yo, por ejemplo, puedo encargarles a ustedes que me remitan un informe sobre tal paradigma para dentro de 15 días. Un trabajo en grupo de 4 personas. Ustedes hacen una investigación y le muestran eso al curso. ¿Sí? Le muestran al curso y eso quiere decir que ustedes sondearon en dónde estaba circulando ese conocimiento y lo traen ya también para el curso. Entonces ustedes se convirtieron en productores de conocimiento. Se dan cuenta cómo este paradigma lo que busca es que se conecte la información, porque lo que este paradigma dice es que en realidad el conocimiento no está solamente en el docente, no está solamente en los estudiantes. El conocimiento no está en el aula, el conocimiento está todito afuera, dice. ¿Y en dónde? En internet, en bibliotecas. Y lo que hay que hacer es tratar de ser hábil para conectarte con ese conocimiento. ¿Sí? Ese es el paradigma tecnológico. Y se dan cuenta cómo cada paradigma tiene lo suyo. ¿Sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Se trata de que yo logre, y ustedes también logren entender estos paradigmas para que en cierto momento ustedes entiendan lo que yo estoy buscando. En cierto momento voy a buscar que ustedes piensen en las habilidades estratégicas que yo les muestro. En otro momento quiero llevar más hacia una búsqueda inteligente de información. Quiero que ustedes vayan hacia ahí. ¿Sí? Estos son los paradigmas de educación. Entonces, sigamos con los paradigmas en nuestro contrato de aprendizaje todavía. El conductista, ustedes son una máquina que aprende conductas que se pueden mirar, se pueden observar, se puede medir, es decir, el tanto por ciento sacó 1, el tanto por ciento del curso sacó 2, sacó 5. Yo puedo medir eso sin ningún problema. Este modelo ya fue superado, ya no sirve para este mundo moderno, actual, ¿sí? El otro paradigma es el cognitivo. Ustedes son un organismo vivo que tiene procesos mentales y también afectivos. Sienten. Perfecto, excelente. Este paradigma tiene algo bueno, está bueno, ahora sí, pero no logra todavía salir de lo individual. El conocer solamente para mí, o también yo puedo llevar el conocimiento para transformar en lo social a cualquier tipo de sociedad. No se pregunta este paradigma eso, ¿sí? El paradigma cognitivo no se pregunta eso, no le interesa. Luego viene el paradigma sociocultural, ¿sí? Para este paradigma es importante que el proceso de aprendizaje indefectiblemente logre un cambio social. Indefectiblemente busca que algo cambie en la sociedad y por consiguiente en su medio ambiente. Por eso se le conoce como el paradigma sociocultural, ¿sí? Y luego tenemos el constructivista, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo que el cognitivo. Muchas veces se lo suele confundir incluso el constructivista con el cognitivo, porque es casi lo mismo prácticamente. De hoy por hoy se entiende que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero solo que el constructivista sea en un escenario de aprendizaje, en un escenario. Este no, esto es algo inherente a todo ser humano. Y por último tenemos el paradigma conectivista, ¿sí? Que ya les dije, dice que la información, el conocimiento está no dentro tuyo, está afuera y tenés que lograr conectarte con ese conocimiento, ¿sí? Entonces, yo con ustedes me quiero quedar, si se puede, por favor, si ustedes también me lo permiten, yo me quiero quedar por acá, a partir de aquí, quiero irme hasta acá. En estos 3 me quiero quedar, ¿sí? En estos 3, por aquí yo quiero estar. No quiero estar por acá de ninguna manera, tampoco me quiero quedar con el cognitivo, quiero esto. Esto es lo que yo quiero lograr con ustedes en el transcurso de estos meses que vienen. Muy bien. Comunicación. ¿Qué es comunicación?
Muy bien. Seguramente ustedes en otra asignatura, que es Teoría de la Comunicación 1, ya lo van a ver, comunicar tiene diferentes acepciones, diferentes definiciones, ¿sí? Pero hay tres cosas que ustedes tienen que saber de comunicación. Primero, que es una palabra polisémica, ¿sí? Tiene demasiados significados, demasiado, y vamos a ver ahora cuántos significados puede llegar a tener. Es ambigua porque se puede entender de diferentes formas, tiene muchos sentidos también, y es multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque la palabra comunicación se da tanto en el área de la sociología, de la antropología, se da en el área de la filosofía, se da en las ciencias médicas, hay también comunicación, ¿sí? ¿En dónde hay comunicación en las ciencias médicas? En el proceso sináptico del cerebro, hay una comunicación cerebral, ¿sí? Pero evidentemente que nosotros no vamos a dar esa parte de la comunicación en estos 4 años, claro que no, pero se dan cuenta lo grande que es la comunicación, todo lo que implica. Hay comunicación en el plumaje de un pájaro, en el servicio de telefonía celular, esto tiene un nombre en comunicación. Al momento que ustedes hagan comunicación institucional, por ejemplo, para una empresa, también hay comunicación. Al construir un edificio, hay maniobras de comunicación. Al imprimir una página, imagínense. Y aquí yo les quiero mostrar entonces la multidimensionalidad de la palabra comunicación. Y les voy a mostrar lo siguiente. Seguramente muchos de ustedes ya conocen el Google Académico, ¿sí? Seguramente voy a ver un poco si me pueden hacer un pulgarcito. ¿Ya conocen el Google Académico? ¿Todavía? ¿No? ¿Qué es el Google Académico? A ver, ¿quién abrió ahí sin querer? Ok, seguimos. Bueno, muy bien. El Google Académico, llamado el Google Scholar, pero en realidad es Google Académico, es un buscador, el buscador de Google para buscar información. Es lo mínimo que ustedes pueden utilizar en una investigación científica, ¿sí? De carácter científico. ¿Por qué? Porque no les traerá toda la basura que tiene Internet, como memes, como blogs poco serios, al momento de buscar por palabras claves. Entonces ustedes pueden buscar, por ejemplo, comunicación institucional, por ejemplo, para aquello. Vamos a buscar periodismo, ¿sí? Vamos a buscar periodismo. Periodismo de investigación. ¿Sí? El Google Académico. ¿Y qué hace el Google Académico? El Google Académico lo que hace es traerles a ustedes información seria que tiene reconocimiento científico, ¿sí? Por otros países, por otras instituciones, por otros colegas de ustedes, ¿ok? Y les va a indicar ya acá si es un libro, si es un HTML, ¿sí? Si es un PDF, ya les indica también aquí el link. Aquí, si ustedes hacen link, van directo a esta página. También ya les muestra el año de la publicación, ¿sí? Y algo importante que quiero que se les quede a ustedes, al momento que ustedes hagan una investigación para un tema, pero no una investigación periodística, ¿sí? Ojo, la investigación periodística tiene otros requisitos. Si van a hacer a partir de ahora una investigación, mínimamente tienen que usar Google Académico, no usen Google nomás ya, ¿sí? Google Académico para investigación seria, científica, acorde ya a un universitario de comunicación, ¿sí? Entonces, si a ustedes les interesa este libro, ustedes dan clic derecho y van directamente al material. Ahí no está funcionando se nota que no está cargando. A ver, vamos a probar otro. Vamos a probar este. Están teniendo errores. A ver, otro. Este sí, tenían errores esas 2 primeras páginas. Bueno, muy bien. Entonces abren aquí, ¿sí? Y aquí ustedes tienen la información, ¿sí? De ese sitio, de ese PDF, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué pasa con el Google Académico? Que el Google Académico no les va a traer información basura. Es información seria, responsable y que tiene el reconocimiento, como les dije, de otros colegas, especialistas en el área, ¿sí? Entonces siempre busquen por Google Académico para sus trabajos prácticos. Busquen desde Google Académico, ¿ok? Y otra cosa importante, si te pide citar tu fuente, famoso, tenés que hacer tu trabajo práctico, pones todo, haces toda tu cita y tenés que preparar tu bibliografía, ¿verdad? Bueno, en ese caso vos aquí, ven aquí, hay una comillita. Aquí, vamos a ver en el primero. Le dan clic y ya les aparece aquí el formato APA
de este material. Importante esto es, ¿eh? ¿Sí? Ya les va a aparecer aquí el formato APA o el formato ISO o el MLA. El MLA es el Modern Language Association. Ese es un formato también que se utiliza en las ciencias sociales. A ustedes en la facultad se les pedirá el formato APA, siempre para la investigación de tesina, que es el proyecto final de ustedes, de aquí a 4 años. ¿Sí? Entonces, ahí ya tienen el APA. Control C, se van acá y pegan. ¿Sí? O pegan ya en su Word, por ejemplo. Ya lo pueden pegar. ¿Ok? Entonces ya saben cómo encontrar el formato APA de un material. Importante. Te puede salvar muchísimas horas de investigación. Muy bien. Así que ya saben, ¿sí? Google Académico. Muy bien. Entonces, sigamos aquí con el concepto de comunicación. Y aquí les voy a mostrar. Sí, yo quisiera que ustedes busquen también UNESCO Tesauro. ¿Qué es el tesauro? El tesauro significa un tesoro, significa es como un cofre de conocimientos y que la humanidad ha ido acumulando con el correr del tiempo. Y lo que se hace aquí es ver, por ejemplo, comunicación. ¿Cuántas subpalabras, cuántas subdisciplinas, cuántas subáreas tiene la palabra comunicación? Y va desglosando. Es una gran clasificación. Entonces, les invito a que entren después, que busquen Tesauro UNESCO y pongan comunicación. Ingreso. Le doy clic. ¿Cuántos tipos de comunicación hay? Y fíjense todo lo que hay. Comunicación en su simple acepción, ¿sí? Hay también comunicación cultural. Imagínense, no es una disciplina nomás, es comunicación cultural, es todo un área otra vez que se abre. Comunicación de masas. Y miren que cada uno de estos tiene un área de expertos, un cúmulo de teorías. Imagínense lo grande que es comunicación. Comunicación cultural, comunicación de masas, comunicación espacial, telecomunicaciones, satélites, todo lo que es exploración espacial entra también en el mundo de la comunicación. Comunicación interactiva, comunicación intercultural, comunicación interpersonal, comunicación no verbal, comunicación política. Esto es extenso, gente, ¿se dan cuenta? Y cada uno, cuando ustedes van entrando, tiene otra vez, miren las subdivisiones que tiene cada uno otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieran saber, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, habla, ¿de dónde viene habla? Buscan aquí, pueden buscar aquí, es el buscador, o si lo encuentran, le dan clic. Y aquí lo que hace es que directamente él ya te trae la definición e incluso te lo muestra en varios idiomas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, concepto genérico y específico. El específico es de expresión oral y el genérico es de técnica de comunicación. Entonces, habla es una técnica de comunicación. ¿Ok? Se dan cuenta lo grande que es comunicación, y en estos 4 años ustedes se imaginan van a dar cuánto de comunicación. Van a dar psicología social, van a dar comunicación, teoría práctica. Ustedes van a enfocarse más en lo que es periodismo, ¿sí? Por la malla curricular. Periodismo, teoría práctica de la comunicación 1, 2, van a enfocarse en televisión, van a enfocarse en radio, van a enfocarse en historia también, ¿sí? Mucho en historia. Pero imagínense todo lo que es comunicación. Falta comunicación institucional, comunicación grupal, comunicación no verbal especializada. Es amplio. Por eso es que ustedes tienen que tratar de, en estos 4 años, ya ir encontrándole el gusto a lo que ustedes más o menos quieren a partir del primer año, ¿sí? Y a medida que van avanzando en todas sus asignaturas, vayan ya adquiriendo y puliendo hacia dónde quieren ir. Radio, televisión, periodismo deportivo. Vos ya vas buscando la literatura de comunicación que vaya para ahí, a la par de todo lo que vos vas leyendo con las asignaturas, ¿sí? Entonces siempre yo pongo esto a los estudiantes, les pongo esto para que entiendan lo grande que es comunicación. Muy bien. Hoy entonces vamos a entrar en la unidad 1
Estamos entrando en la unidad 1, el pensamiento y conocimiento científico e investigación social. Yo siempre, como les dije, tengo una presentación teórica y luego un desarrollo práctico, ¿sí? Unos 5 minutitos de desarrollo práctico al final de la unidad, ¿sí? Al final de la unidad. ¿Dónde está? Ahí. Entonces, le voy a mostrar lo que acabo de hacer yo. Mostrarle de repente en Google dónde buscar información, cómo gestionar información, ¿sí? Es al final de la unidad, eso va a ser una vez al mes. Bueno, hoy vamos a tener el conocimiento, vamos a tener, a ver, le voy a mostrar hasta aquí, conocimiento y pensamiento científico, todo lo que es ciencia, cuáles son sus características, teoría del conocimiento, qué es el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, qué es la investigación, diferencia entre episteme y doxa y los niveles del conocimiento. Vamos a ver eso hoy, hasta ahí, ¿sí? Entonces, voy a abrir la pantalla y voy a pedir la lectura a Caterina. Caterina, ¿estás? Sí, aquí estoy, profe. Excelente, Caterina, muy bien. Yo te pediría que me leas hasta aquí, por favor. Yo voy a ir viendo ya también la dicción, ¿sí? Adelante, Caterina. Sí, profe. Sujeto y objeto, que es el sabino. El sujeto es la persona que adquiere o elabora un conocimiento. Es siempre una elaboración de alguna conciencia. Objeto es todo lo que es conocido. El conocimiento científico, que es el tamaño. El conocimiento científico le da sentido a la realidad para el ser humano. Conocer es una actividad por medio de la cual el hombre adquiere certeza de la realidad. Ok, gracias. Ahí está. Gracias, Caterina, gracias por estar atenta, muy bien. Aquí les aclaro, sí, excelente. Les aclaro que Sabino y Tamayo son los autores de nuestro material, ¿sí? Importante que entendamos la diferencia entre sujeto científico y objeto científico, o para algunos autores, sujeto de conocimiento y objeto de conocimiento. Muy bien. Entonces, vamos a ver quién está por aquí. Montserrat. ¿Estás ahí, Montserrat? Montserrat Fernández. Sí, profe, estoy. Estás, muy bien. Mirando esta definición, ¿sí? Mirando esta definición, vos tenés que hacer una investigación sobre análisis de contenido del diario ABC Color, ¿sí? Sí. ¿Quién, en ese momento, entre vos y el diario ABC Color, el diario que tenés en mano, ¿sí? El diario que tenés en mano, ¿quién es el sujeto de conocimiento? El sujeto de conocimiento. Sí, entre vos y el diario ABC Color que tenés en la mano. O sea, sería tipo decir si el sujeto es el ABC, o Así sea, el mismo. diario, o yo. O vos. Así mismo. ¿Quién te parece? El sujeto sería yo, creo. Perfecto. Así mismo es. Así Y el mismo, Montserrat. que conocido sería el diario en que yo estoy. Perfecto. Excelente, Aquí. Montserrat. Sí, gracias, Montserrat. Excelente. Muy bien. Perfectísimo. ¿Se entiende, equipo? Importante la diferencia entre sujeto y objeto. ¿Qué pasó? A ver, ¿se entendió? Entró nomás ahí, no hay problema. Uno de los muchachos nomás abrió su micrófono. Dale, excelente, muy bien, excelente, muy bien. Ok, ¿saben por qué es importante entender la diferencia entre sujeto y objeto? Porque muchas veces nosotros al llevar adelante una investigación, a veces, y te van a preguntar en tu mesa de defensa, por ejemplo, el día de mañana, ok, ¿y cuál es el objeto de tu investigación? Te preguntan. Y vos no sabes, objetividad, ¿qué era objetividad? ¿Qué era subjetividad? Y te trancaste, así que ya, no, tranquilo. Vos tenés que saber que el sujeto es todo ser humano que en tanto ser humano tiene una conciencia, ¿sí? Nosotros tenemos una conciencia. Y el conocimiento va penetrando a través de todos nuestros sentidos. Todo el día penetra conocimiento. Penetra y da también conocimiento a través de la conciencia, ¿sí? Ese es el sujeto de conocimiento. Ya está, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto? Es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y que impregna
uno de nuestros sentidos, ¡pum!, va impregnando y eso tiene una elaboración y va a la conciencia, ¿sí? Eso es el objeto. Entonces, para mí, por ejemplo, y ahí le veo a Lucas Burgos. Hola, Lucas. ¿Cómo estamos? Ok. Que Lucas me haga así con el dedo, que él me haga así con el dedo, indica que él está de buen humor, que me está atendiendo, ¿sí? Entonces, Lucas, para mí, Lucas es un objeto de conocimiento. Pero él es un sujeto también, ¿sí? Porque él tiene conciencia, ¿sí? Pero yo veo que él está bien, que se está tocando la cara, que está haciendo así un pelo. Él está de buen humor y me está atendiendo. Es un conocimiento para mí, pero él es el objeto en ese momento, ¿ok? Pero cuando un ser humano es un objeto, implica también que él es un sujeto. Implica también, eso sí, los seres inanimados, las abstracciones, no son nunca sujetos de conocimiento, nunca. Pero otro ser humano, para mí, puede ser un objeto de conocimiento también. ¿Y en dónde van a ver eso ustedes? Cuando ustedes estudian en psicología, por ejemplo, cuando estudian el comportamiento del ser humano, ¿sí? ¿Quién es el objeto ahí? El otro ser humano, ¿sí? En tanto y en cuanto vos querés sacar datos de él nomás, ¿sí? Forma de comportamiento, sistema volitivo que él tiene, ¿ok? Entonces es importante diferenciar entre sujeto y objeto, porque muchas veces otro ser humano también puede ser un objeto de estudio, ojo, ¿sí? Pero no el ser humano en sí mismo, alguna característica que vos estás queriendo sacar de él, ¿sí? Muy bien. Entonces, el conocimiento es ese tráfico de información que impregna a la conciencia de un sujeto, ¿sí? Un sujeto cualquiera. Muy bien. Entonces, ya sabemos la diferencia entre un sujeto y objeto, ¿sí? El conocimiento científico siempre para tamaño. El conocimiento científico le da sentido a la realidad. Ningún conocimiento científico que no trate de entender a la realidad es conocimiento científico, está mal. Es un conocimiento vulgar. Y aquí tenemos que hacer la diferencia entre conocimiento científico y vulgar. Vamos a ver más abajo, ¿sí? ¿Cuáles son las características entonces de ese conocimiento y por qué es importante entrar en todo esto? Porque muchas veces nosotros queremos realizar investigaciones sobre temas muy simplones, temas muy simples, y eso no es hacer investigación científica. Tenés que tener unos criterios para entender lo que es y no es la investigación científica, y de eso se trata justamente esta exposición. Muy bien. Entonces, el conocimiento es una actividad también por el cual vos adquirís la certeza de la realidad. ¿Por qué la certeza de la realidad? Y porque al momento de conocer, se supone que tú estás viviendo en esta existencia tuya, estás viviendo las características de ese objeto de estudio. Tiene un color, tiene un comportamiento y él va impregnando tu conciencia, ¿sí? Y de lo que se trata es de conocer científicamente todas sus características de forma objetiva. Vamos a ver después la característica de la objetividad. Vamos a ver también. Muy bien. Entonces, en el diario vivir que tiene Lucas, que tiene Marcos, que tiene Antonella, en su diario vivir, vos estás chocando, mediando con la realidad constantemente. Esa mediación con tu realidad, con tu sentido, con tu mano, con la sociedad, es conocimiento. Se genera conocimiento, ¿sí? ¿En dónde reside el conocimiento? Parece un poco de filosofía, pero es filosofía, pero también ya es ciencia. ¿El conocimiento está acaso en algún lugar? ¿Reside en algún lugar? No reside en ningún lugar. El conocimiento es una gran interpretación de tu diario vivir en este mundo. ¿Ok? Se trata de eso exclusivamente. No hay, el conocimiento no está residente en algún lugar. Es una interpretación que se da a través de tu conciencia. ¿Sí? Muy bien.
¿Y qué es lo que busca la ciencia entonces? ¿Qué es lo que busca? Vamos a ver una definición así, un poquitito argel, ¿sí? Pero es una definición que yo quisiera que lo lea, es Montserrat Fernández. Dale, Monse. Y te voy a poner. Sí, profe. Excelente. Aquí. ¿Ves ahí, Monse, verdad? Tengo también acá mi computadora. Ah, adelante, excelente. Así mejor veo. Una lectura, Dale. ok, una lecturita. La ciencia busca establecer las relaciones existentes entre diversos hechos e interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que permitan presentar postulados o axiomas en los distintos niveles del conocimiento, a partir de la sistematización que logra mediante la utilización de la investigación y el método científico. Determina la objetividad de las relaciones que establece entre los hechos y fenómenos de que se ocupa. Sí, gracias, Monse. Gracias, Monse. Dale, ¿Habrá definición más Iyargel que este? No, difícil, ¿verdad? Definición Iyargel, porque tiene varios términos, pero ¿qué pasa? Yo esto copié y pegué justamente porque necesito que ustedes también, cuando ustedes van hacia el objeto que es el libro y buscan las definiciones en los libros, esto viene del libro directamente, ¿sí? Uno tiene que leer y yo quiero, por favor, y te va conectando varios términos, ¿sí? Eso por lo general lo vemos muchos en libros técnicos, ¿sí? Tenemos que aprender nosotros a digerir eso, ¿sí? Vamos a ir acá pasito a pasito. La ciencia, para empezar, él busca, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Establecer relaciones, conexiones, ¿sí? Está buscando conexiones, ¿sí? ¿Entre qué? ¿Entre fantasías o entre hechos? ¿Entre algo imaginado o entre hechos? Hechos. No. Hechos. Correcto. La fantasía no forma parte de la ciencia. La fantasía sí es una parte fundamental del arte y de las humanidades también. Claro que sí, por supuesto. Pero en la ciencia no se trata de que la fantasía es buena o mala. No mezclemos con eso. Es como las ilusiones, ¿sí? No son ni buenas ni malas, son tuyas, ¿sí? Se trata de que no es útil, ¿sí? Para encontrar el camino a la verdad. Y ojo que hay muchas verdades. Vamos a ver después los diferentes tipos de verdad que tenemos. Entonces, la ciencia busca conectar los hechos, ¿sí? Conectar los hechos. Están todos interconectados, ¿ok? Imagínense, para decir eso, el autor, Tamayo, va hasta acá con un chorizo de definición, ¿sí? Imagínense, para decirnos eso nomás, ¿sí? Pero en realidad, cada término, ¿por qué él escribe así? Porque él necesita ser preciso él necesita ser, ¿sí? Por eso ellos escriben así muchas veces, los autores, los especialistas. No pueden errar en una palabra. Muy bien. Entonces, conectar hechos, ¿sí? Busca ver cuál es la conexión que hay entre hechos, no la fantasía, ¿sí? Mediante una lógica. Por ejemplo, se pregunta qué aparece primero, qué aparece último, qué es más pesado, qué es más liviano, dónde está dónde está aquello. Se va haciendo preguntas lógicas. Ustedes seguramente ya habrán dado lógica a algunas clases, ¿sí? Por ejemplo, la condición, por ejemplo, ¿sí? Si esto pasa, esto. Si esto, una condición, causa-efecto, ¿sí? Entonces él va buscando las causas y el efecto de hechos que están toditos conectados, ¿ok? ¿Y cómo se da a entender la ciencia? ¿Cómo se da a entender la ciencia? Ojo, cuando hablamos de ciencia, hablamos de quehacer científico, anoten esta palabra, el quehacer científico, porque la ciencia no es un ser humano, no es que tenga vida, es como una institución más, ¿sí? Está hecha de hombres, de seres humanos. Entonces hablamos del quehacer científico de los seres humanos, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo se da a entender la ciencia entonces? ¿Cómo se da a entender el quehacer científico cuando busca esas relaciones con los hechos y emite lo que se llama un postulado o un axioma? Y, por ejemplo, ¿qué es un postulado o qué es un axioma? Por ejemplo, el análisis de contenido será de utilidad para analizar
contenidos en el ámbito periodístico, en el ámbito de la comunicación, desde diversas teorías, como por ejemplo el análisis de contenido de Foucault. Algunos le dicen Foucault, de Foucault, ¿sí? Entonces te da un postulado ahí. ¿Cuál es el postulado más famoso que tenemos? Que ya es ley hasta hoy, pero es muy discutible también ya. La ley de la gravedad, ¿sí? La ley de la gravedad es un postulado que nosotros ya lo conocemos, ¿sí? Sin embargo, tardó más en que el ser humano tenga una idea de cómo funciona esa gravedad, ¿sí? Bien al detalle, medidamente, más de 300 años, ¿sí? Pero es un postulado, es una forma de hacerse entender, ¿sí? Una ley, puede ser una teoría también, hay diferencia, vamos a ver eso después. En los distintos niveles del conocimiento, en los distintos niveles de cómo nosotros aprendemos la realidad, con H, capturar la realidad, ¿sí? Tranquilo que esto, hay muchos términos que pueden ser nuevos para ustedes, pero vamos a ir con calma, nosotros vamos a bajar la pelota, vamos a tranquilizarnos, hay muchos términos nuevos, traten de ir conectándonos, ¿sí? Después vamos a tener los foros de consulta para ahondar en explicaciones, tranquilo, no se preocupen, muy bien. Entonces, a partir de la sistematización, ojo, sistematización, ¿qué quiere decir sistematización? Que la ciencia tiene una organización. ¿Qué va a entrar aquí? ¿Qué información va a entrar acá? ¿Qué información va a salir por acá? ¿Qué tipo de información vamos a obtener de este fenómeno? ¿Para qué va a ser útil? ¿Qué tuviste en cuenta cuando analizaste o sintetizaste este fenómeno? Puedes pasarme los datos, quiero revisar, así le paso a otro para que corrobore a ver si está bien. Eso es sistematización, ¿sí? Te pone horas, te pone fechas, te pone medidas, unidades de medida, ¿sí? Se dan cuenta aquí, hasta aquí la diferencia con el llamado pensamiento filosófico o pensamiento religioso, ¿sí? Se dan cuenta de la diferencia. Acá hay una sistematización, por ejemplo, en los estudios teológicos, religiosos también hay sistematización, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver la diferencia entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico, las diferencias, ¿sí? Nada más que a modo de que ustedes entiendan cuáles son. Muy bien. Entonces, ¿y cómo logra darse a entender la ciencia? Mediante la investigación y el método científico. Método, camino, el camino científico. Y caminar significa dar pasos hacia adelante. Sencillo, pero mirando siempre atrás cuáles son tus huellas, qué hiciste mal, ¿sí? Vamos a ir viendo despacito, no nos preocupemos. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que logra con esto? La objetividad de las relaciones que se establece entre los hechos y los fenómenos que se ocupa. Es decir, al final de todo, él va a ver, él va a mirar los hechos que te rodean a ti, el conocimiento científico, ¿sí? La ciencia. Mira que lo que esté pasando en la vida real sea tan o mejor interpretada por muchas personas y que esa interpretación sea tal cual lo que está funcionando en la realidad, lo que existe en la realidad. Se trata de eso. Busca acercarse lo más que se pueda a los hechos que te rodean, a todos los hechos que nos rodean. La luz, cómo se prende la luz, el sistema de tráfico que tenemos en las calles, está todo organizado científicamente. Muy bien. Lo siguiente, aquí la investigación científica siempre ha sido el instrumento también por el cual la ciencia logra llegar al conocimiento científico. Ah, muy bien, tiene un objetivo entonces la ciencia mediante la investigación científica quiere llegar al conocimiento científico. Ese es su objetivo. ¿Cuántos tipos de conocimientos hay? Pregunta importante. Vulgar y conocimiento científico. El conocimiento vulgar. Yo estoy ahora aquí sentado, les estoy viendo a ustedes. Conocimiento vulgar es, hay varias personas que están conectadas. Tengo varios alumnos que están conectados. No hace falta ningún proceso mental extraordinario para entender eso. Conocimiento vulgar. Conocimiento científico. Para lograr esta conexión se requiere un ancho de banda específico. Para lograr esta conexión yo requiero que
mi sistema de aprendizaje esté bien diseñado, que los alumnos me entiendan también. Por tanto, yo necesito tener buena pedagogía y buena didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso a mí ya me enseñaron en didáctica universitaria, cómo yo debo proceder paso a paso en la enseñanza de los alumnos. Conocimiento científico. ¿Se dan cuenta? Conocimiento vulgar y conocimiento científico. Esa es la diferencia. El conocimiento vulgar es lo que te pasa todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te dormís. Conocimiento vulgar. Te vas caminando por la calle, te tropezás y ese dedito chiquitito se te da vuelta. Ahí. Bueno, conocimiento vulgar, a la pucha. Ahí había un bachecito en la vereda. Me hizo el dedo chiquitito. A la pucha. Sistema nervioso entra en acción, ahí lleva el dolor hasta el ámbito cerebral. Sistema nervioso ahí y duele, ¿sí? Conocimiento vulgar. Conocimiento científico. Pues bien, a partir de que ese bache está en la calle, se han recibido reportes de ciudadanos que han denunciado que ese bache está ahí, se encamina entonces una cuadrilla que va y pone bien esa vereda. ¿Para qué? Para evitar el dolor humano, porque científicamente ya sabemos que el dolor en el ser humano no hay gusto y teréis, ¿sí? Entonces ahí entran las ciencias médicas y la organización administrativa del municipio. Conocimiento científico a partir de un conocimiento vulgar, ¿ok? Esa es la diferencia. Y vamos a definir un poquitito aquí lo que es ciencia, ¿sí? Dice aquí Tamayo. Voy a ver un poco quién me puede leer. Un ratito, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Súper bien? Muy bien. Bien, excelente. profe, bien. Bueno, vamos. Excelente. Vamos con Antonella. Antonella Ricardo, yo leo ahí. Antonella. Sí, profe, ese es mi apellido. Ricardo, excelente, muy bien. Anto, decime una cosa, quiero que leas un poco esto que está aquí, por favor. La definición de ciencia. Definición de ciencia. Sí. Acá. Establece conexiones o relaciones entre hechos que se interconectan y con esto pretende demostrar postulados. Excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta? La definición de Tamayo, un poco menos complicada ya. Gracias, Ando. Establecer conexiones o relaciones con los hechos. Básicamente, ciencia es eso, ¿sí? ¿Pero para qué? Para explicar después eso. Para darte a entender a la sociedad. No lo dejes para vos también esa explicación, porque entonces no es ciencia. Ciencia es divulgar mediante un axioma, un postulado o una hipótesis lo que vos descubriste a partir de que encontraste las conexiones y lo divulgaste, ¿sí? Porque bien no es ciencia, si lo dejaste para vos nomás, no es ciencia. Y aquí les quiero hacer hay una definición en el libro de Tamayo, que es la de Barragan, y miren cómo él define, y vamos a ir paso por paso, ¿sí? Bueno, es un cuerpo de conocimientos organizados, objetivos, ampliados de lo real, en el que se indican las pautas generales de los fenómenos naturales y sociales. Ñande Yara. Ya otra vez una definición larga, pero no importa. El desafío del estudiante universitario es ser un artista. Ahí sí, tenemos que entrar a desmenuzar palabra por palabra. Muy bien. Un cuerpo, ciencia. ¿Qué es ciencia? Un cuerpo de conocimientos, ¿sí? Y si es cuerpo, se refiere a que es una unidad coherente que tiene que estar organizada, tiene que tener partes que están interrelacionadas, tiene que tener, por ejemplo, un problema, tiene que tener un objetivo general, pues después tiene sus objetivos específicos, ¿sí? Tiene que tener sus etapas, tiene que tener su hipótesis. Si le falta algo de eso, no es un cuerpo, ¿sí? Entonces la ciencia es un cuerpo que está bien organizado, parte por parte. Esto no, si lo que yo busco está aquí y estos son mis pasos, ¿sí? Y yo pongo el paso 3 al paso 2, no es ciencia. Tiene que estar relacionado, concatenado en un orden lógico, se le dice, ¿sí? Entonces hay un orden, ojo con eso, ¿sí? ¿Un orden de qué? De conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Siempre conocimientos racionales, no fantasiosos, ¿sí? Y que un conocimiento sea razonable implica que tenga conceptos,
juicios, raciocinios. Aquí no entra lo que yo quiero de la realidad, ¿sí? Todavía. No entra aquí todavía lo que yo busco de la realidad, lo que yo quiero. Yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? No para mí, sino que es la realidad para la mayor cantidad de gente posible y que entienda lo que yo quiero expresar. ¿Ok? Entonces ahí yo uso conceptos, uso juicios y uso raciocinios. ¿Por qué no se puede explicar el amor, por ejemplo, científicamente todavía? Se puede explicar desde el tamiz de las operaciones bioquímicas que hay, no hay problema, pero no se puede todavía explicar el amor desde el punto de vista de la persona. ¿Por qué? Porque es del ámbito subjetivo. O el amor entre adolescentes, por ejemplo. Imposible de conocer, pero sí podés llegar a hacer un estudio de la descripción del comportamiento de esa persona. Todo el día está ahí, la misma, entonces, oye, enamorada, lleva. Entonces vos estás viendo que esa persona está enamorada. ¿Por qué? Conocimiento vulgar. Ya tuviste la experiencia vos, ya pasaste por eso, vos le ves a tu hermana, a tu hermano adolescente, por ejemplo, que está pasando por eso. Está enamorado, él está enamorado. Así funciona el cuerpo humano cuando está enamorado. Conocimiento vulgar. Conocimiento científico. Esta persona está pasando por un proceso bioquímico, ¿sí? Producto de la interconexión con otra persona, y eso hace que ciertos procesos mentales, ciertos procesos corporales conflictúen, y eso le lleve a una especie de estado mental que hace que ya no pueda comer, que ya no pueda estudiar, que ya no quiera más salir con los muchachos o con las chicas. Bueno, se trata de eso, ¿sí? Entonces, conocimientos racionales. Organizados, un cuerpo de conocimientos organizados. ¿Por qué organizados? Porque tiene un sistema de organización. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de comunicación hay? Recién vimos, hay varios tipos, ¿sí? Esa división que tiene es una sistematización también. Uno puede agarrar y decir, por ejemplo, y comunicación es hacer emisor, receptor, mensaje nomás. No, tiene varias formas de interpretar. Eso está todo sistematizado en teorías, ¿sí? Tiene también los objetivos, y los objetivos tienen que ser contrastables, tiene que ser igual a la realidad, a tu realidad. No puede ser que vos hagas ciencia para un objetivo tuyo nomás y vos te lo dejes para vos mismo. Tenés que comunicarlo. Si no lo comunicas, si no te das a entender a tu sociedad, nunca vas a saber si ese conocimiento que vos lograste es factible, es falso, es falseable o está bien. Porque un gran principio del quehacer científico es que vos le muestres a la sociedad para saber si está bien. Porque puede haber alguien que te diga, no, usando esta teoría, en realidad se llega mucho más rápido a lo que vos estás buscando. O en realidad no se puede llegar porque esta teoría hay que corregir. Eso se da mucho en ciencias sociales especialmente, ¿sí? Muy bien. Ampliados. ¿Y por qué ampliados? Porque el conocimiento en la ciencia se renueva constantemente. Aquí se diferencia del pensamiento religioso, ¿sí? Para el pensamiento religioso, el orden del universo ya está dado, vos no lo podés cambiar, por ejemplo, ¿sí? Existen nociones como el libre albedrío, por ejemplo, que vos te da cierta noción de libertad, pero dentro, a través de un marco de una rueda eterna que ya está todo estipulado, ¿sí? Y por lo general también ya viene ese cuerpo de qué es lo que está bien y está mal, ya viene con el pensamiento religioso. En la ciencia no existe ni bueno ni malo, ¿sí? Existe lo óptimo, lo que no es óptimo, lo suficiente y lo que es insuficiente. Pero siempre la ciencia se está preguntando, mira hacia atrás, ¿este método que estamos utilizando está bien? Señores de la comunidad científica, abrimos, esto está bien, hay algo que cambiar. Esa es la diferencia con el pensamiento religioso, ¿sí? De lo real, no de lo imaginario, ¿sí? No de lo imaginario. Ojo con esto, ¿sí? De lo Profe, real. tengo una pregunta. Sí, a ver, un ratito, estamos con Antonella. Sí. Sí, Anto, decime. Entonces está diciendo que la diferencia acá es que para el pensamiento religioso existiría mucho lo que es la ética. Por ejemplo, no está bien porque pasaría esto, pero más para la ciencia es, como por decirte, con un objetivo mucho más
abierto y sin pensar tanto en lo que es la ética y la moral, ¿verdad? Ok, muy bien. Excelente tu pregunta, Anto. Voy a dejar ahí un ratito, ahí la pantalla, sí. A ver, vamos a lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Ustedes habrán dado en filosofía. Es una pregunta, antes que ética, es una pregunta moral, ¿sí? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Y siempre lo bueno y lo malo se define en el ámbito de vos mismo, tu ética como una ética, pero también se suele dar mucho en el ámbito del pensamiento religioso, producto de tu religión, tu forma de ver el mundo, ¿sí? En la ciencia no existe eso. En la ciencia es los pasos que diste, que tuvieron que ser sistematizados, lógicos, con un objetivo, ¿están bien organizados sí o no para que vos cuando dijiste tu enunciado sea fuerte para con lo que vos estabas estudiando? ¿Es fuerte tu enunciado, sí o no? No, tu enunciado carece de una palabra clave, por tanto tiene una debilidad, ¿sí? En el pensamiento religioso no existe eso. El pensamiento religioso es un pensamiento circular, ¿sí? Porque el orden ya está dado. El orden universal ya viene dado, ¿sí? Miren, ojo que no, con esto yo no quiero decirle que está mal, no, eso ya es aparte. Si nosotros estamos en la universidad y nos dedicamos a tratar y entender al quehacer científico, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia radical entre el pensamiento del quehacer científico y el pensamiento religioso. En la ciencia no se busca ni lo bueno ni lo malo. Se busca lo que es óptimo y lo que no es óptimo, o lo suficiente o lo insuficiente, al mirar vos tu realidad y tratar de expresar una forma para toda la sociedad que diga, esto funciona así. Pero como es falsable, vos tenés que siempre dejar abierta la ventana de que alguien te pueda corregir. Ahí está también la diferencia entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico, ¿sí? El pensamiento científico es perfectible, porque busca constantemente corregirse, ¿sí? Ahora, muy bien, lo bueno y lo malo es una pregunta moral, pero ¿le preguntaríamos eso a Oppenheimer, que descubrió la bomba atómica? Científico, él es un científico, y aquí entra atiendan, la neutralidad valorativa. Y hay muchos científicos que dicen, los científicos del conocimiento humano, de la teoría del conocimiento, dicen, no, Oppenheimer era un científico tan notable que él llegó a descubrir, ¿sí?, el uso de la bomba atómica. Ok, pero desde un pensamiento altruista, de otro pensamiento que es también una escuela científica, le dice, no, pero tuvo que haber, ¿por qué no tuvo ética? Él estaba construyendo un arma, ¿sí? Entonces él tuvo que haber parado. Sin embargo, hay otra escuela de pensamiento científico que le dice, no, la ciencia es ciencia. Él avanzó en un arte científico hasta tal punto que no importa para qué se va a utilizar después lo que él descubrió. El problema ahí era que él descubrió algo tan notable que eso va a ser de utilidad para el conocimiento humano. También es cierto, porque después se usa para medicina también, ¿sí? La biotecnología nuclear luego se usa para la medicina, pero también se usó para hacer armas. Entonces ahí... Sí. Entonces ahí también entra el tema de los experimentos que se hicieron con seres humanos en aquella época de la ciencia, como también los experimentos en Alemania de los nazis, de Joseph Mengele, sí, totalmente. Su experimento de la raza aria y todo eso entra en esa categoría, ¿verdad? Entra en esa categoría y ahí, excelente, Anto. Y en realidad lo que vos podés hacer ahí es, vos tenés que posicionarte es en alguna de las escuelas, en alguno de los puntos de vista que vos tengas. Mengele asesinó a personas, correctísimo. Era un nazi, claro que era un nazi. Pero hay ciertas vertientes de científicos que dicen que en realidad todo lo que él produjo también dio frutos luego para salvar vidas, te dicen, ¿verdad? Cosa que para mí que eso es muy relativo, porque en el caso de él, por lo menos para mí que no, ¿sí? En realidad él le infligió mucho dolor a seres humanos y no creo que eso haya dado algún fruto para la medicina. Pero nosotros también día a día
Nosotros como sociedad, el maquillaje que vos usás, la camisa que yo tengo puesta, ¿sí? El plástico de mi auricular se produce del petróleo y también nosotros experimentamos sobre otros seres vivos, ratones, ¿sí? Y le producimos dolor también, todo el día. Sin embargo, no está tanto al debate. Pero la satisfacción nuestra se basa en el dolor también de ciertas especies animales. Y es todo un debate. Sí, Pablo, adelante, Pablo. Primero que nada, ¿qué tal? Perdón por haber llegado tarde a tu clase, Sí, profe, pero ya adelante. me había puesto al tanto. Y nada más quería mencionar el tema que estaban hablando de Oppenheimer y Mengele, ¿no? Y el tema de Mengele, por ejemplo, es casi no justificable por el hecho de que todos ya conocemos la historia de los nazis, etcétera. Pero el tema es que Oppenheimer con su descubrimiento terminó matando más personas de lo que lo hizo Mengele. Por lo tanto, lo que mi planteamiento vendría siendo, ¿por qué el trabajo de Oppenheimer es válido y por qué el otro vendría siendo ya más por parte de la moral? Porque según tengo opinión, el tema de la moral y los sentimientos que pueda tener una persona hasta ciertos descubrimientos científicos no entran a la hora de evaluar lo que se está descubriendo. Si es que yo quiero descubrir la cura del cáncer y para eso tuvieron que morir, no sé, 10 personas, por hacer un ejemplo exagerado, para mí yo creo que sería válido, pero hoy día, ¿cómo está eso plantado en la ciencia? O sea, en la ciencia hoy día se permitiría hacer semejante sacrificio como para descubrir algo grande. Eso era lo que quería preguntar. Excelente, excelente, Pablo. Y fíjate tú que en realidad hay una postura ética que nosotros al hacer investigación vamos a tener que asumir. Y a lo mejor esa postura ética que tú vas a asumir, o a lo mejor ya lo tienes asumida, es producto de una crianza tuya, es producto de una ideología que ya trajiste, que ya la estás trayendo, producto de una educación también. Pero ese plantón ético que tú tienes ante ciertas prácticas del quehacer científico es lo que te va a definir a ti. Y hay en una unidad más adelante vamos a ver nosotros sobre ética en la ciencia y tengo varios ejemplos. Justamente el de Oppenheimer era uno de ellos, ¿sí? Entonces, o lo tuyo es el determinismo o lo tuyo es la neutralidad valorativa. Esa es una pregunta que tú tienes que hacerte en este quehacer científico que les va a tocar a usted a partir de ahora. Sí. Buscar la ciencia por la ciencia misma, no importa el precio, no importa el valor, lo que importa es que yo descubra y lo dé a difundir a la humanidad. No es mi problema cómo se utilice. O en realidad de lo que se trata es de un determinismo que dicen en realidad no. Hay que tener una ética e ir evaluando paso a paso lo que se va a descubrir con el precio y el valor que tendrá para mi sociedad o incluso en muchos casos para la humanidad. ¿Qué valor le daremos? ¿Sí? Y es una pregunta ética de carácter personal del investigador. Imagínense, y en ciencias sociales muchas veces les va a pasar eso a ustedes cuando realicen una entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Les voy a dar un caso, aprovechando, Pablo. Sí. Producto de una entrevista te da un dato que es clave para salvar la vida de otra persona. ¿Sí? ¿Y qué haces en ese momento? ¿Interactúas con la realidad o dejas pasar nomás? Interactuar, obvio. Interactuar. Muy bien. Sí. Bueno, esa decisión que vos estás llevando adelante es un plantón ético, ¿sí? Que lo haces vos para con la realidad y es estrictamente personal, ¿sí? Nadie te puede decir hace esto o hace lo otro, toda vez que no esté dentro de la normativa de tu país, ¿sí? Claro. Pero si no está en la normativa es un aspecto puramente ético. Ok, es puramente ético. Y profe, ¿sabes por qué más o menos venía mi duda? Sí, obviamente sí, son campos totalmente distintos, pero guardan una pequeña correlación entre sí. Que, correcto. Por ejemplo, fue muy, muy hablado en Estados Unidos específicamente, más correcto. Este tema de cuando estaba todo el tema del furor de los movimientos LGBT, por ejemplo, el tema de que científicamente se había demostrado
que la transexualidad, por ejemplo, era algo que estaba dentro de un trastorno psicológico que se llama disforia de género, por ejemplo. Ok. Yo quiero saber, por ejemplo, si es que en ese caso, usted como su opinión, no tan solo de lo que pueda decir, de lo que pueda leer, sino usted tan solo por su opinión, ¿usted cree que ese tipo de investigaciones se tendrían que llevar a cabo o de repente tener en cuenta los sentimientos de la otra persona? Justamente por eso había mencionado lo de los sentimientos y Claro. los hechos que siempre se nada. Eso era todo lo que tengo que decir, pero ya me callo con paz. No, está bien, Pablo. Miren, ustedes son neófitos por ahora de la comunicación. A lo mejor ya tengo colegas por aquí que ya están haciendo periodismo. Preguntar y con eso machacar la realidad. Excelente. Yo me voy a guardar la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque justamente yo iba a hacer un análisis de caso de ese tipo en la parte de los enfoques de la investigación, que son dos, cuantitativo y cualitativo. Y ahí vamos a entrar con todo en lo que es el proceso interno del ser humano y cómo entender ese proceso con la investigación también. Ahí vamos a entrar de lleno nosotros con todos estos temas, ¿sí? Entiendo, bro. Sí, excelente, muy bien. Pero vamos a entrar de lleno, equipo, de lleno. Excelente. Sí, ¿quién está? Natalia. Sí, Nati. Una pregunta nomás para sacarme, que recién se me prendió. Es una pregunta con respecto a la ética y moral y es sobre el tema del periodismo, ¿verdad? De investigación en el cual vos usas una fuente, pero vos no podés decir el nombre de esta fuente. Correcto. Pero Sí. esta fuente es, por ejemplo, un testigo, o puede ser también un sospechoso, o puede ser el autor de un crimen X, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces ahí? Porque te juega con la moral, juega con la ética, pero también podés no decir tu fuente. Lo que está en la ley, me parece, no podés decir tu fuente. Correcto, Nati. Creo que cuando hay juicio abierto no se puede lo decir. O Sí. vos podés decir tu fuente después de todo el embrollo de esto, ¿verdad? Entonces, no sé en qué posición me pongo. Por ejemplo, es violador, pero le estoy entrevistando. No puedo decir, no le puedo juzgar, o es un asesino y no puedo decir su nombre. Correcto. ¿Se entiende mi...? Sí, claro que sí. Yo, para no salirnos mucho nomás de nuestra clase, sí, Nati, te voy a decir que, por ejemplo, ahí tenés que ver lo que dice la Constitución Nacional con respecto al periodismo, ¿sí? Y la obligación o no de revelar fuentes. Pero también ahí hay que hilar, con respecto a tu pregunta, hay que hilar muy fino en lo que dice el Código Penal, ¿ok? Hay que hilar muy fino ahí. Porque hay situaciones en las cuales vos no vas a estar obligado y nadie te puede sacar los datos de tu fuente, pero hay otras situaciones en que vas a tener que dar esos datos. Hasta ahí yo te puedo ilustrar eso, pero en realidad, para no salirnos de nuestra asignatura, No. sí, pero Disculpa, está bien. Está bien. Ya nomás sacarme de este. Claro que sí. Ay, mira que vamos empezando nosotros el equipo, ¿eh? Muy bien, me alegro que la clase pueda ser un disparador de preguntas. Entonces, retomando un poco aquí nuestra ilustración, fíjense qué complicado como nos da Barragán, ¿sí? La definición de ciencia, ¿sí? Y nos habíamos quedado de lo real, ¿sí? De todo lo que sea fáctico, de hechos, no solamente de la fantasía de una persona, ¿ok? En el que indican, dice, precisan, es decir, yo tengo que, al momento de dar pues un enunciado, yo me tengo que enfocar específicamente en algo. No puedo hablar de forma generalizada, ¿sí? Tengo que ser muy específico. O directamente usar pautas generales. En ese caso son leyes. No quiero entrar todavía en la diferencia entre leyes, teorías, hipótesis y conjeturas todavía, ¿sí? Eso voy a dejarlo para la próxima clase. Muy bien. De los fenómenos naturales y sociales. Esto quiere decir de lo que es real, no de la fantasía. Ojo, insisto con eso porque aquí lo fantasioso no tiene lugar. Muy bien. Voy a tratar de avanzar un poquitito por ser nuestra primera clase. Yo creo que
estuvimos viendo muchas cosas y me quiero quedar con las cualidades de la ciencia, importante, cualidades de la ciencia, la objetividad, les muestro el otro, la racionalidad, ¿sí? La sistematicidad, la generalidad, la fiabilidad y hasta ahí. Bueno, la objetividad, y aquí les voy a mostrar un ejemplo. ¿Dónde está un ejemplo? Está aquí, muy bien. La objetividad es lo contrario a la subjetividad. ¿De dónde nace lo subjetivo? De lo que Natalia tiene ya como costumbre, como tradición, de lo que Antonella ya trae como prejuicio, y ella al hacer su postulado sobre la realidad, ella quiere meter su prejuicio al describir científicamente un objeto. Eso no es científico, ¿sí? No es científico, eso es subjetividad y hace daño al quehacer científico, ¿sí? Muy bien, pero de lo que se trata es que vos te acerques lo máximo que puedas a la realidad y trates de dar un problema, ¿sí? Entonces, se trata de que vos, a medida que conoces ese fenómeno, trates de, en tu descripción de lo que es, seas lo más sincero posible, ¿sí? Lo más sincero posible. Y vamos a ver por qué la subjetividad es muy peligrosa para el quehacer científico. Si yo digo, hoy hace más calor que ayer, bueno, pero a lo mejor para Jesús no hace tanto calor, más calor que ayer. A lo mejor para él hace menos calor, depende de su funcionamiento corporal. Pero entonces es una definición llamada subjetiva, una definición subjetiva. ¿Y qué pasa si yo digo, hoy se tiene 24 grados de temperatura ahora? Es una definición objetiva, porque yo estoy usando una unidad de medida de reconocimiento por la sociedad de forma científica y estoy midiendo, no estoy midiendo el peso del ambiente, sino la temperatura, ¿sí? Y hay siglos y siglos ya de trabajo humano con respecto a la medición de la temperatura. Entonces, decir hoy se tiene 24 grados de temperatura es una afirmación objetiva, pero decir hoy hace más calor que ayer es una afirmación subjetiva, ¿sí? Muy bien. La racionalidad es importante, ¿sí? Porque yo tengo que trabajar siempre con juicios, razonamientos. Acá la fantasía no entra. Enunciados quiere decir que yo tengo que darme a entender hacia la sociedad para que lo que yo haga sea científico. Tiene que tener un sistema de organización, ¿sí? Tiene que tener teorías. Debe buscar la mayor generalidad posible, ¿sí? No se detiene en lo particular. Por ejemplo, al momento de estudiar geología, por ejemplo, importa mucho las propiedades naturales, ¿sí? Las propiedades, color, peso, volumen de la piedra, importa, pero para clasificar nomás, para clasificar, pero para ayudar a entender qué proceso se da en esa piedra, ¿sí? Entonces, la ciencia no se detiene en lo particular, busca siempre lo general, mirando las particularidades. Muy bien. Y la fiabilidad, otro gran diferenciador del pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque esta autocapacidad de comprender sus errores es la verdadera fortaleza del quehacer científico, porque eso hace que vos te puedas renovar, es perfectible, ¿sí? Pasemos ahora a la epistemología. La epistemología básicamente es la teoría de la ciencia, es el conocimiento que busca estudiar el conocimiento. Así es sencillo, conocimiento que busca estudiar al conocimiento. Muy bien, hay dos tipos, importante saber este tipo, es importante. Episteme, doxa. ¿Cuál es la episteme? El episteme es un conocimiento que ya está pulido, complejo, sistematizado. Y la doxa es una opinión cualquiera que vos das. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Hoy hace más calor que ayer. ¿Es un episteme o es una doxa? Para vos, Marcos Cabañas. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Puedes abrir? Hola, profe. Hola, Marquitos. ¿Cómo estamos? Excelente, Marcos. Todo bien, gracias, profe. Ok, mira esta definición de acá, Marcos. Episteme y doxa. Episteme es un conocimiento complejo, pulido, ya está sistematizado. Doxa, una opinión cualquiera que vos das, ¿sí? Entonces, si yo digo, Marcos,
hoy hace más calor que ayer. Hoy hace más calor que ayer. ¿Es una episteme o es una doxa para ti? Creo que sería una doxa. Perfecto, muy bien. Y sí, decime. Porque vos estás dando una opinión. Perfecto, perfecto. Una opinión que no sabemos si es que se puede corroborar o no, porque más calor que ayer, y si claro, si tiene más calor o no, ¿verdad? ¿Okay? Claro. Muy bien, ok. Y ahora, Marco, si yo te digo, el análisis de contenido en ciencias de la comunicación se utiliza para la mejor comprensión de los textos, ¿es una epísteme o una doxa? Una epísteme. Excelente. ¿Por qué? Porque está complicado y usa varias relaciones al darte un postulado, ¿verdad? Claro. Además que ya está pulido. Exactamente, ya está pulido. ¿Por qué? Porque ya hay miles de personas por detrás tuyo que ya vienen estudiando, ¿sí? De forma epísteme todo ese conjunto de conocimientos. Entonces, sí, Pablo. Profe, ¿sí? Sobre este tema de la epísteme y la doxa, tengo una duda que vendría siendo sobre la objetividad y subjetividad. Que hay casos en los que a mí no me termina de cerrar que sea objetivo o subjetivo. Te doy un ejemplo así lo más rápido que se me ocurra, que es por ejemplo en el ámbito futbolístico, por ejemplo, cuando uno dice Olimpia es más grande que Cerro o viceversa. Eso por ejemplo sería un dato objetivo o subjetivo, siendo que la grandeza puede ser también tomada de distintas formas. Por eso quiero saber nomás. Totalmente, Pablo. En principio sería una doxa subjetiva, ¿sí? ¿Por qué subjetiva? Más grande. Atiendan esto porque el peor enemigo del periodista, ¿saben cuál es? A excepción de los géneros de periodismo literario, ¿sí? Son los adjetivos calificativos. Cuando más adjetivos tú das, peor para tu redacción. Atiendan eso, por favor, ¿sí? Entonces, si yo digo más grande, significa hay una comparación y es más grande en cuanto a qué, a años de creación, a logros futbolísticos, a capacidad de una mejor defensa. ¿Cuál de los dos tiene una mejor defensa? Yo soy liberteño, así que no me meto mucho ahí. Bueno, ¿cuál tiene mejor ataque? Entonces es subjetivo. Ahí hay una carga de subjetividad con respecto a lo que vos estás enunciando, ¿sí? Ahora, si vos decís, el Club Cerro Porteño tiene tantos años ganados y el de Olimpia tiene tantos años, por tanto, lógico, le está haciendo una entrada lógica ahí. Por tanto, se puede considerar a este club más ganador en el torneo local que este otro club. Ahí sí, ¿sí? Ahí sí hay una epísteme que es objetiva, porque fuiste muy claro en lo que quisiste decir. ¿Te das cuenta ahí, Pablito? Esa es la diferencia. Sí. Lo que pasa es que también muchas discusiones ya tuve en ese sentido. Yo practico el tema del periodismo deportivo, muchas veces ya estuve teniendo ese tipo de situaciones. Ok, y en el ámbito de los muchachos del periodismo deportivo es todo un tema ahí, Pablo. Decime, Marco. Ya tiene un rival ya. Yo también soy otra. Bueno, acuérdense que... no solamente ustedes, muchachos, las chicas también estamos. ¿Verdad que sí, Monse? Estallamos pues un debate político. Poder femenino, empoderadas. Cuando quieran nomás. Miren que ahora las chicas juegan fuerte y yo por experiencia les digo que fuerte patada y encaja bien la patada ya también por ahora. Ya no se diferencia en cuanto a dar patada. Fútbol masculino, femenino es igual ya hoy por hoy, ya ambos. Muy bien, entonces, esa diferencia entre epísteme, doxa, importante, subjetividad y objetividad también, pero ojo que nosotros como científicos también podemos estudiar las subjetividades del ser humano. Por ejemplo, una persona que está deprimida, ahí entra la psicología
a explorarle científicamente y a ver qué pasa, no es dentro de esa persona, qué pasa en los procesos de ese ser humano, ¿sí? Porque en realidad no es que resida dentro de él ni afuera de él, porque es un proceso mental, ¿sí? Que afecta a lo mejor ya, o al revés, el cuerpo también ya le afecta a ciertos procesos cerebrales. Entonces, eso que parece subjetivo en mí, ojo con eso, también puede ser objeto de estudio. Puede ser objeto de estudio, ¿sí? Importante entender esa diferencia. ¿En dónde vamos a ver nosotros eso? Cuando entremos en el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ese es espectacular, ¿sí? Ahí vamos a entrar de lleno. Muy bien. Pasamos entonces la diapositiva y vamos con los elementos del método científico. Ojo, ¿se acuerdan que era un cuerpo organizado? Está organizado. Entonces aquí tenemos que entender lo que es la conceptualización. Y yo le voy a elegir, a ver aquí, tururum, pararim, pam, pum, pararim, pam, pum, pum. Le voy a elegir a Mica Ferreira. ¿Estás ahí, Mica Ferreira? Sí, profe. Excelente. No sé si me escucha. Te escucho, Mica. Pero ahí, al toque respondiste, Mica. Excelente, bien ahí, a la altura. Muy bien. Mica, te hago una preguntita. ¿Podés leer esta diapositiva que está aquí, por favor? Desde aquí hasta aquí. Sí, profe. Adelante. Elementos del método científico. La conceptualización. Toda ciencia tiene su sistema conceptual. El concepto es una abstracción lógica que se deriva desde impresiones, desde los sentidos, percepciones y experiencias. Los conceptos no existen como fenómenos. Los conceptos de la ciencia tienen que ser comunicables. Han de estar construidos de tal modo que se conozcan todas sus características. El estudiante de comunicación debe conocer y comprender un cúmulo de vocabulario técnico a lo largo de su carrera. Excelente. Gracias, Mica. Gracias, Micaela. Gracias. Muy bien. Toda ciencia tiene su sistema conceptual. ¿Por qué? Porque tiene enunciados y tiene que darse a entender. Él no puede andar diciendo, por ejemplo, hay una teoría o un científico que dice, no, en realidad yo nomás luego entiendo mi concepto. Hay bola. Eso quiere decir que no estudió bien o no avanzó lo más que se pudo en la investigación de ese fenómeno. Entonces hay muchos conceptos que no está pudiendo definir, ¿sí? Y ahí usa una falacia. ¿Cuál es la falacia? Es un engaño producto del lenguaje, ¿sí? Hay diferentes tipos de autoridad, la falacia del bastón. Busquen cuántos tipos de falacias hay. La falacia de autoridad. En realidad él no definió bien su cúmulo conceptual y de repente dicen, en realidad sí, eso significa otra cosa. No, ¿sí? Tiene un sistema conceptual bien clarito. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Bien claro. Ojo, puede haber más de 2 definiciones, no hay ningún problema. Pero los muestra, tiene que mostrarlos, ¿sí? Si no mostráis y escondés para vos nomás, no es conceptualizar científicamente. Otra acotación, es una abstracción, no tiene existencia real, ¿sí? Reside en el intercambio mental que vamos teniendo, producto del manejo de las conciencias, ¿sí? En realidad el concepto no vive, no es real tal cual dentro de este mundo, ¿sí? Es un proceso mental que se da en el choque del conocimiento con otros sujetos. Muy bien, entonces no son fenómenos, los conceptos no son fenómenos, pero el uso del concepto que yo hago, ¿sí? Puede producir incidencia en la realidad y es un fenómeno, por supuesto que sí, ¿ok? Por ejemplo, manejar un auto implica conocer varios conceptos, transmisión, combustión, velocidad, gravedad, ¿sí? ¿Ok? Conceptos. Tener auto. Sí, por ejemplo, pero en la interrelación con la realidad, yo hago uso de varios conceptos, incido en la realidad. Estoy usando un espacio de tránsito, estoy usando un volumen, ¿sí? Puedo producir accidentes, incido en la realidad. Ok,
Muy bien, se construyen, es otra acotación importante. Y yo siempre les pongo esto aquí: el estudiante de comunicación debe conocer y comprender un cúmulo de vocabulario técnico a lo largo de su carrera. ¿Por qué? Porque nadie gusta ir cuando vos estás en cuarto, o ya sos egresado ya. Y por ejemplo, viene uno y justo vos no diste, o saliste de la clase, pasaste nomás lo vos de Yapa. Antes era así en la presencial. Pirámide invertida, acuérdense de esta palabra, la pirámide invertida. Y vos te quedas ahí, ¿qué era pirámide invertida? Encima, yo ya soy egresado ya. Y la pirámide, vos sabés que no sé qué es la pirámide invertida. Concepto fundamental del periodismo, entonces se trata de que ustedes tengan el arte de clasificar las definiciones que van teniendo, sistematizar las definiciones, van acumulando, ¿sí? Y traten de aprender, por lo menos lean bien a los conceptos. Yo por lo menos eso les pido, que lean bien, de que cuando el día de mañana, cuando sean ya graduados y se les haga una pregunta de una asignatura que ustedes dieron, por lo menos atínenle y por lo menos sepan más o menos qué era, ¿sí? Mínimamente de los conceptos. Muy bien, una recomendación mínima, ¿sí? Para salvar la situación. No busco yo que ustedes sean eso, no. ¿Por qué? Porque ustedes están en un contrato conmigo y ustedes han dicho que van a empoderarse en la asignatura y en su aprendizaje también. Bueno, características del método científico. Solo se ajusta a los hechos. Ya sabemos de dónde vienen los hechos. Vienen de lo que pasa, pero que vos vas sintiendo, ¿sí? A través de tus sentidos. A eso se llama la experiencia.